10. Acechar a los acechadores. Una vez en casa, me di rápidamente cuenta de que me era imposible contestar cualquiera de mis preguntas, como don Juan había asegurado. De hecho, ni siquiera las podía formular. Pensé que quizá era porque el lindero de la segunda atención comenzaba a desplomarse sobre mí. En ese entonces fue que conocí a Florinda Donner y a Carol Tiggs en el mundo cotidiano. La confusión de no conocerlas en lo absoluto, y sin embargo conocerlas tan íntimamente como para ser capaz de morir por ellas, era sumamente nociva para mí. Ya había conocido a Thaisa Velar algunos años antes, y apenas estaba acostumbrándome a la detestable sensación de conocerla, sin tener la menor idea de cómo la conocía. Aumentar 2 más a mi sobrecargado sistema fue demasiado para mí. Me enfermé de fatiga y tuve que pedirle ayuda a don Juan. Fui al pueblo, en el sur de México, donde él y sus compañeros vivían. Todos ellos se rieron a carcajadas con la sola mención de mis tormentos. Don Juan me explicó que realmente no se estaban riendo de mí, sino de sí mismos. Mis problemas les recordaban lo que ellos habían pasado cuando los linderos de la segunda atención se derrumbaron sobre ellos, de la misma forma en que a mí me estaba pasando. Su conciencia, como la mía, no había estado preparada para tal golpe. Todos los brujos pasan a través de la misma agonía, don Juan prosiguió. La conciencia es un área infinita de exploración para los brujos y para el hombre en general. No hay riesgo que no debamos correr, ni medios que debamos rehusar para incrementar la conciencia. Ten en mente, sin embargo, que la conciencia se puede incrementar únicamente con cordura. Don Juan reiteró que su estadía en el mundo se estaba terminando y que yo tenía que usar mis recursos muy mesuradamente para cubrir tanto terreno como pudiese antes de que esto ocurriera. Aseveraciones de ese tipo me hacían entrar en estados de profunda depresión. No se dijo nada más después de eso. Al día siguiente, cumpliendo con su pedido, llevé a don Juan a la Ciudad de México. Llegamos alrededor del mediodía y fuimos directamente al Hotel del Prado, en la Alameda, donde usualmente se alojaba cuando estaba en la ciudad. Ese día don Juan tenía una cita con un abogado a las 4 de la tarde. Ya que teníamos bastante tiempo, fuimos a comer al Café Tacuba, un restaurante en el corazón del centro, que tenía la reputación de servir verdaderas comidas. Don Juan no tenía hambre. Solo ordenó 2 tamales dulces, mientras que yo me comí vorazmente un espléndido festín. Se rió de mí e hizo señas de desesperación silenciosa ante mi saludable apetito. Te voy a proponer que hagas algo muy importante, dijo en un tono frío, una vez que terminamos nuestra comida. Es la última tarea de la tercera compuerta del ensueño y consiste en acechar a los acechadores. Una maniobra sumamente misteriosa. Acechar a los acechadores quiere decir extraer deliberadamente energía del reino de los seres inorgánicos para poder realizar las proezas de la brujería. ¿Cuáles son esas proezas de la brujería, don Juan? Por ejemplo, un viaje que usa la conciencia como un elemento del medio ambiente, explicó. En el mundo de la vida cotidiana, el agua es un elemento del medio ambiente que usamos para viajar. Imagina a la conciencia como un elemento similar que puede ser usado para viajar. Exploradores de todo el universo vienen a nosotros a través del medio de la conciencia. Y viceversa, a través de la conciencia, los brujos van a los confines del universo. Entre la cantidad de conceptos que don Juan me había presentado durante el curso de sus enseñanzas, hubo algunos que no necesitaron ser repetidos para atraer por completo mi interés. Este fue uno de ellos. La idea de que la conciencia es un elemento físico es revolucionaria, dije azorado. No dije que era un elemento físico, me corrigió. Es un elemento energético. Tienes que hacer esa distinción. Para los brujos que ven, la conciencia es un resplandor. Pueden enganchar su cuerpo energético a ese resplandor e irse con él. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento físico y uno energético? Pregunté. La diferencia es que los elementos físicos son parte de nuestro sistema de interpretación, pero los elementos energéticos no lo son. En nuestro mundo existen elementos energéticos como la conciencia, pero nosotros, como gente común y corriente, percibimos únicamente los elementos físicos, porque así nos enseñaron a hacerlo. Los brujos perciben los elementos energéticos por la misma razón porque les enseñaron a hacerlo.
Don Juan explicó que el uso de la conciencia como un elemento energético de nuestro ambiente es la esencia de la brujería. Dijo que la trayectoria de los brujos era, primero, liberar la energía existente en nosotros por medio de la recapitulación y la disciplina del camino del guerrero. Segundo, usar esa energía para desarrollar el cuerpo energético por medio del ensueño. Y tercero, usar la conciencia como un elemento del medio ambiente para poder entrar en otros mundos, no solo con el cuerpo energético, sino también con el cuerpo físico. Hay dos clases de viajes energéticos a otros mundos, prosiguió. Uno es cuando la conciencia levanta al cuerpo energético y lo lleva a donde fuere. Y el otro es cuando el brujo, con plena lucidez, decide usar la avenida de la conciencia para hacer el viaje. Tú has hecho la primera clase de viaje. Se requiere de una tremenda disciplina para hacer la segunda clase. Después de un largo silencio, Don Juan declaró que en la actividad de los brujos hay asuntos que requieren de un manejo muy delicado y experto. Tratar con la conciencia con un elemento abierto al cuerpo energético es el más importante, vital y peligroso de esos asuntos. No tuve nada que comentar. Me puse ansioso de repente, pendiente de cada una de sus palabras. Por ti solo no tienes suficiente energía para llevar a cabo la última tarea de la tercera compuerta del ensueño, prosiguió. Pero si te aunas a Carol Tiwix, ustedes dos pueden ciertamente hacer lo que tengo en mente. Hizo una pausa, aguijoneándome con su silencio para que le preguntara qué era lo que tenía en mente. Lo hice. Su risa únicamente aumentó lo siniestro de mi estado de ánimo. Quiero que rompas con los límites del mundo diario y que entres en otro usando la conciencia como un elemento energético, dijo. Este romper límites y entrar en otro mundo es el equivalente a acechar a los acechadores. Usar la conciencia como un elemento del medio ambiente pasa por alto la influencia de los seres inorgánicos, pero deja el paso libre para usar su energía. No quiso darme más informes para no influenciarme demasiado. Creía que cuanto menos supiera de antemano, mejor. No estuve de acuerdo, pero me aseguró que si algo inusitado sucedía, mi cuerpo energético era perfectamente capaz de tomar las riendas. Del restaurante fuimos a la oficina del abogado. Don Juan concluyó rápidamente con sus negocios, y en cosa de nada, nos encontrábamos en un taxi en camino al aeropuerto. Don Juan me informó que Carol Tiwix iba a llegar en un vuelo desde Los Ángeles, exclusivamente a ejecutar la última tarea de ensueño conmigo. El Valle de México es un espléndido lugar para llevar a cabo la clase de brujería que ustedes dos necesitan, comentó. Todavía no me dijo cuáles son los pasos exactos a seguir, dije. No me contestó. No hablamos más, pero mientras esperábamos a que el avión aterrizara, me explicó el procedimiento a seguir. Tenía que ir al cuarto de Carol Tiwix, en el Hotel Regis, y después de entrar junto con ella en un estado de total silencio interior, teníamos que deslizarnos velozmente al ensueño, expresando en voz alta nuestro intento de ir al reino de los seres inorgánicos. Lo interrumpí para recordarle que yo siempre había tenido que esperar a que apareciera un explorador, antes de que pudiera manifestar en voz alta mi intento de ir al mundo de los seres inorgánicos. Don Juan se rió entre dientes y dijo, tú y Carol Tiwix nunca han ensoñado juntos. Vas a descubrir lo que es un deleite. Las brujas no necesitan de ningún sostén. Ellas simplemente van a ese mundo cuando quieren. Para ellas hay siempre un explorador listo. Yo creía tener cierto grado de experiencia en el trato con los seres inorgánicos, y no podía creer que las brujas fueran capaces de hacer lo que él aseveraba. Cuando le mencioné mis dudas, Don Juan respondió que yo no tenía experiencia acerca de lo que las brujas eran capaces de hacer. ¿Por qué crees que traje a Carol Tiwix conmigo cuando tuve que sacarte del mundo de los seres inorgánicos? Preguntó. ¿Crees que lo hice porque es hermosa? ¿Por qué lo hizo, Don Juan? Porque yo no lo podía hacer solo, y para ella eso no fue nada. Tiene una afiliación natural con ese mundo. ¿Es ella un caso excepcional, Don Juan? Las mujeres en general tienen una inclinación natural por ese reino. Por supuesto que las brujas son las campeonas, pero Carol Tiwix es la mejor de las que yo he conocido. Como mujer nahual su energía es espléndida. Creí haber sorprendido a Don Juan en una seria contradicción.
me había dicho que los seres inorgánicos no estaban en lo absoluto interesados en las mujeres, y ahora afirmaba lo opuesto. No estoy afirmando lo opuesto, remarcó cuando le eché en cara su contradicción. Te he dicho que los seres inorgánicos no persiguen a las mujeres, van únicamente tras los hombres. Pero también te dije que los seres inorgánicos son femeninos, y que el universo entero parece ser femenino. Así que saca tus propias conclusiones. Puesto que no tenía manera alguna de sacar mis propias conclusiones, don Juan me explicó que en teoría las brujas van y vienen a ese mundo a su antojo, debido a su conciencia acrecentada y a su feminidad. ¿Le consta a usted esto?, pregunté. Las mujeres de mi bando nunca han hecho eso, confesó, no porque no puedan, sino porque yo las disuadí. Por otro lado, las mujeres de tu bando lo hacen tan fácilmente como si se cambiaran de vestido. Sentí un vacío en el estómago. Realmente no sabía nada acerca de las mujeres de mi bando. Don Juan me consoló, dijo que mis circunstancias eran diferentes a las de él, al igual que mi rol como nahual. Me aseguró que no podría disuadir a ninguna de las mujeres de mi bando ni aunque me pusiera a llorar. En el taxi de camino al hotel, Carol Tiggs nos deleitó con sus imitaciones de personas que conocíamos. Traté de ponerme serio y le pregunté sobre nuestra tarea. Murmuró algunas disculpas por no ser capaz de contestarme con la seriedad que me merecía. Don Juan se rió ruidosamente cuando ella imitó mi solemne tono de voz. Después que Carol firmó el registro en el hotel, los tres caminamos sin rumbo alrededor del centro buscando tiendas de libros usados. Comimos una cena ligera en el restaurante Sanborns de la Casa de los Azulejos. A eso de las 10, entramos en el Hotel Regis. Nos fuimos directamente al elevador. Mi miedo había agudizado mi capacidad para percibir detalles. El edificio del hotel era viejo y masivo. Los muebles del vestíbulo obviamente vieron mejores días. Sin embargo, aún había en todo nuestro alrededor algo encantador, algo de la antigua gloria del Regis. Podía entender fácilmente por qué le gustaba tanto este hotel a Carol Tiggs. Antes de subirnos al ascensor, mi ansiedad escaló tales alturas, que le tuve que pedir a don Juan instrucciones de último minuto. Dígame otra vez cómo vamos a proceder, le rogué. Don Juan nos llevó a las gigantescas y antiguas poltronas en el vestíbulo y nos explicó pacientemente que una vez que estuviéramos en el mundo de los seres inorgánicos, teníamos que expresar en voz alta nuestro intento de transferir nuestra conciencia normal a nuestros cuerpos energéticos. Sugirió que Carol y yo lo dijéramos al unísono, aunque eso no era realmente importante. Lo importante era que cada uno de nosotros intentara transferir la conciencia total de nuestro mundo cotidiano a nuestros cuerpos energéticos. ¿Cómo hacemos esta transferencia de conciencia?, pregunté. Transferir la conciencia es puramente una cuestión de expresar en voz alta nuestro intento y de tener la cantidad suficiente de energía, dijo. Carol sabe todo esto porque lo ha hecho antes. Entró al reino de los seres inorgánicos con todo su cuerpo cuando te sacó de ahí, ¿te acuerdas? Su energía hará que tu tarea sea posible. Ella pondrá lo que falta. ¿Qué quiere usted decir con poner lo que falta? Estoy en las tinieblas, don Juan. Don Juan explicó que poner lo que falta significaba poner la energía necesaria para transportar la parte física de uno y ponerla en el cuerpo energético. Dijo que usar la conciencia como un medio para hacer el viaje a otro mundo no es el resultado de aplicar técnicas, sino el corolario de poseer la suficiente energía para intentar el viaje. La masa energética de Carol sumada a la mía, o mi masa energética sumada a la de Carol, nos iba a convertir en una sola entidad energéticamente capaz de transportar nuestra parte física, y de ponerla en el cuerpo energético para poder hacer ese viaje. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer para entrar a ese otro mundo?, Carol Tiggs preguntó. Su pregunta me causó una enorme inquietud porque creía que ella sabía cómo proceder. La totalidad de tu masa física se tiene que volcar en tu cuerpo energético, contestó don Juan mirándola a los ojos. Lo tremendamente dificultoso de esta maniobra es disciplinar a cuerpo energético, algo que ustedes dos ya han hecho. La falta de disciplina sería la única razón por la cual ustedes podrían fracasar en esta hazaña de máximo acecho. Algunas veces, de pura casualidad, una persona común y corriente la ejecuta y entra a otro mundo.
Pero esto inmediatamente se aclara y se explica como un estado de locura o alucinación. Hubiera dado cualquier cosa para que don Juan continuara hablando. Nos puso en el ascensor a pesar de mis protestas y mi necesidad de hacerle más preguntas. Subimos al segundo piso, al cuarto de Carol. En lo profundo de mí sabía que mi desasosiego no se debía tanto a que necesitara saber, sino a mi miedo. De alguna manera esta maniobra de brujos me aterraba más de lo que hubiera querido admitir. Las palabras de despedida de don Juan fueron: olvídense de sí mismos y no le temerán a nada. La mueca que hizo y el movimiento de su cabeza eran invitaciones a examinar su aseveración. Carol Tig se rió y empezó a hacer payasadas, imitando la voz de don Juan al darnos sus enigmáticas instrucciones. Su ceseo añadió bastante color a lo que don Juan había dicho. Algunas veces su ceseo me parecía adorable, la mayoría de las veces lo detestaba. Afortunadamente esa noche era casi imperceptible. Fuimos a su cuarto y nos sentamos al borde de la cama. Mi último pensamiento consciente fue que la cama era una reliquia de principios de siglo. Antes de que tuviera tiempo de decir una sola palabra, me encontré acostado en una cama extraña. Carol Tiggs estaba conmigo. Se sentó al mismo tiempo que yo. Estábamos desnudos, cada uno cubierto con una delgada cobija. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz tenue. ¿Estás despierta?, le pregunté neciamente. Claro que estoy despierta, dijo en un tono impaciente. ¿Te acuerdas dónde estuvimos hace un minuto?, pregunté. Hubo un largo silencio. Obviamente estaba tratando de poner sus pensamientos en orden. Creo que soy real, pero tú no, dijo finalmente. Yo sé dónde estaba antes de llegar aquí. Y tú me quieres hacer una jugarreta. Pensé que ella estaba haciendo lo mismo conmigo. Sabía lo que pasaba, me estaba poniendo a prueba o se estaba burlando de mí. Don Juan me había dicho que los demonios de nosotros dos eran la astucia y la sospecha. Carol me estaba dando un gran ejemplo de eso. Me niego a ser parte de tus juegos de mierda donde tú siempre controles la situación, dijo, mirándome con veneno en los ojos. Me estoy refiriendo a ti, quien quiera que fueras. Agarró una de las cobijas y se envolvió en ella. Me voy a acostar aquí y voy a regresar al lugar de donde vine, dijo con un aire de finalidad. Váyanse tú y el nahual a rascarse las pelotas. Tienes que dejarte de necedades, le dije enérgicamente. Estamos en otro mundo. No me escuchó y me volvió la espalda como una niña consentida. No quise gastar mi atención de ensueño en inútiles discusiones. Empecé a examinar lo que estaba a mi alrededor. La luz de la luna brillaba a través de la ventana directamente enfrente de nosotros. Estábamos en un cuarto pequeño, en una cama alta, primitivamente construida. 4 postes gruesos plantados en el suelo servían de soporte a la armadura de la cama hecha de varillas de madera. La cama tenía un gruesísimo colchón, pero el grosor era más una cuestión de la densidad del material que de su volumen. No había sábanas ni almohadas. Costales de arpillera, al parecer llenos de grano, estaban amontonados contra la pared. 2 que estaban al pie de la cama acomodados uno encima del otro, servían como escalones para subirse a ella. Al buscar dónde prender la luz, encontré que la cama estaba en una esquina contra la pared. Nuestras cabezas daban a la pared. Yo estaba en la parte de afuera de la cama y Carol en la parte de adentro. Cuando me senté al borde de la cama, me hallé quizá a más de 1,5 metros del suelo. De repente Carol Tiggs se sentó y dijo con un pronunciado ceseo: esto es asqueroso. Ciertamente el nahual nunca me dijo que iba a acabar así. Yo tampoco lo sabía, dije. Quería empezar una conversación, pero mi ansiedad había crecido fuera de toda proporción. Cállate la boca, me dijo bruscamente, su voz resquebrajada del enojo. Tú no existes, eres un fantasma. Desaparécete. Desaparécete. Su ceseo era tan encantador que disipó mi ansiedad. La sacudí de los hombros. Gritó, no tanto de dolor como de enojo. No soy un fantasma, dije. Hicimos el viaje porque unimos nuestras energías. Carol Tiggs era famosa entre nosotros por su rapidez para adaptarse a cualquier situación. En cuestión de segundos estaba convencida de lo real de nuestra situación y empezó a buscar su ropa en la semioscuridad.
Me maravillaba el hecho de que no tuviera miedo. Se ocupó en razonar en voz alta dónde podría haber puesto su ropa si se hubiera desvestido en ese cuarto. ¿Ves alguna silla?, preguntó. Vi vagamente un montón de 3 costales uno encima del otro que podrían haber servido como una mesa o una banca. Carol saltó de la cama y se dirigió hacia ellos. Encontró su ropa y la mía cuidadosamente doblada de la forma en que ella siempre trataba las prendas de vestir. Me dio mi ropa. Era mi ropa, pero no la que tenía puesta unos cuantos minutos antes, en el cuarto de Carol en el Hotel Regis. Esta no es mi ropa, ceseó. Sin embargo sí lo es. Qué extraño. Nos vestimos en silencio. Le quería decir que estaba a punto de explotar de ansiedad. También le quería comentar acerca de la velocidad de nuestro viaje, pero en el lapso de tiempo que nos tomó vestirnos el pensamiento de nuestro viaje se volvió muy vago. Difícilmente podía yo recordar dónde habíamos estado antes de despertar en ese cuarto. Era como si hubiera soñado el cuarto del hotel. Hice un supremo esfuerzo para recordar, para romper la envoltura de niebla que me había empezado a cubrir. Lo logré, pero ese acto agotó toda mi energía. Acabé jadeando y empapado de sudor. Algo casi me agarra, dijo Carol. Y casi te agarra a ti también, ¿no? ¿Qué crees que fue? La posición del punto de encaje, dije con absoluta certeza. No estuvo de acuerdo conmigo. Fueron los seres inorgánicos cobrando su paga, dijo temblando. El nahual me dijo que iba a ser horrible, pero nunca me imaginé cuán horrible. Estaba totalmente de acuerdo con ella, nuestra situación era horripilante. Sin embargo no podía concebir cuál era el horror. Carol y yo no éramos novicios, habíamos visto innumerables cosas, algunas de ellas verdaderamente terroríficas, pero nada se comparaba con el horror silencioso de este cuarto de ensueño. ¿Estamos ensoñando, no es así?, Carol preguntó. Sin dudar, le aseguré que ciertamente estábamos ensoñando, aunque hubiera dado cualquier cosa por tener a don Juan ahí para que me asegurara lo mismo. ¿Por qué tengo tanto miedo?, me preguntó, como si fuera yo capaz de explicar racionalmente lo que ella sentía. Antes de que pudiera formular un pensamiento al respecto, ella misma contestó su pregunta. Dijo que lo que la asustaba era darse cuenta, en un nivel corporal, de que cuando el punto de encaje se ha inmovilizado en una nueva posición, percibir se convierte en algo total. Me recordó que don Juan nos había dicho que el poder que tiene nuestro mundo cotidiano sobre nosotros se debe al hecho de que nuestro punto de encaje está inmóvil en su posición habitual. Esa inmovilidad es lo que hace que nuestra percepción del mundo sea tan completa, tan abrumante que no nos deja oportunidad alguna de escapar de ella. Carol también me recordó otra cosa, que el nahual dijo que si queremos romper esta fuerza totalitaria, lo que tenemos que hacer es disipar la niebla, es decir, desplazar el punto de encaje intentando su desplazamiento. Yo nunca había realmente comprendido lo que don Juan quería decir, hasta el momento en el que tuve que desplazar mi punto de encaje a otra posición, para poder disipar la niebla de ese cuarto, de ese mundo, que me había empezado a envolver. Sin decir otra palabra, Carol y yo nos dirigimos a la ventana y miramos afuera. Estábamos en el campo. La luz de la luna revelaba unas cosas oscuras, no muy altas. Todas las indicaciones eran que estábamos en un granero de una casa grande de campo. ¿Te acuerdas de haberte ido a la cama aquí?, preguntó Carol. Casi me acuerdo, dije con sinceridad. Le dije que tenía que luchar muchísimo para mantener la imagen del cuarto del Hotel Regis en mi mente como un punto de referencia. Yo tengo que hacer lo mismo, dijo susurrando llena de miedo. Sé que si dejo que esa imagen se vaya estamos perdidos. Después me preguntó si quería salir del cuarto. No quise. Mi ansiedad era tan aguda que no pude pronunciar una sola palabra. Todo lo que pude hacer fue una seña. Tienes toda la razón en no querer salir, dijo. Tengo la sensación de que si salimos de este cuarto, nunca jamás podremos regresar a él. Estaba a punto de abrir la puerta solamente para echar un breve vistazo afuera, pero ella me detuvo. No hagas eso, dijo. Al abrir la puerta puedes dejar que lo de afuera entre. El pensamiento que me cruzó la mente en ese instante fue que nos habían puesto en una frágil jaula.
Cualquier cosa, como abrir la puerta, podría haber roto el precario equilibrio de esa jaula. En el momento en que tuve ese pensamiento, los dos llegamos a la misma conclusión. Nos quitamos la ropa como si nuestras vidas dependieran de ello, y luego saltamos a la cama sin usar los costales que servían de escalones, solo para brincar de nuevo abajo en el instante siguiente. Se me hizo evidente que Carol y yo nos habíamos dado cuenta de algo al mismo tiempo. Confirmó mi suposición cuando dijo: todo lo que usemos que pertenezca a este mundo nos debilita. Si me quedo parada aquí desnuda, lejos de la cama y de la ventana, no tengo ningún problema en recordar de dónde vine. Pero si me acuesto en esa cama, o uso esa ropa, o me asomo por esa ventana, estoy perdida. Nos quedamos abrazándonos parados en el centro del cuarto por un largo rato. Una extraña sospecha comenzó a surgir en mi mente. ¿Cómo vamos a regresar a nuestro mundo?, le pregunté esperando que supiera. El regreso a nuestro mundo es automático, si no dejamos que la niebla se fije, dijo con el aire autoritario que siempre era su estilo. Y tenía razón. Carol y yo nos despertamos, al mismo tiempo, en la cama de su cuarto del Hotel Regis. Era tan obvio que estábamos de regreso en el mundo de la vida cotidiana, que no hicimos preguntas ni comentarios acerca de ello. La luz del sol era deslumbrante. ¿Cómo regresamos?, Carol preguntó. O más bien, ¿cuándo regresamos? No tenía la menor idea de qué hacer o decir. No podía ni siquiera pensar. Estaba demasiado entumecido para especular, porque eso era todo lo que podía haber hecho. ¿Crees que acabamos de regresar?, Carol insistió. O quizá hemos estado dormidos aquí toda la noche. Mira, estamos desnudos. ¿Cuándo nos quitamos la ropa? Nos la quitamos en ese otro mundo, dije, y me sorprendí con el sonido de mi voz. Mi respuesta pareció dejarla perpleja. Me miró sin comprender y luego miró a su cuerpo desnudo. Continuamos sentados en la cama sin movernos por un tiempo interminable. Los dos parecíamos estar despojados de voluntad. Pero luego, abruptamente, tuvimos exactamente el mismo pensamiento. Nos vestimos a una velocidad increíble, salimos fuera del cuarto corriendo, bajamos 2 pisos de escaleras a la calle y fuimos a carrera abierta al hotel de Don Juan. Frente a Don Juan, nos encontramos completamente sin aliento, algo inexplicable, ya que no nos agotamos físicamente a tal grado. Tomamos turnos para explicarle a Don Juan lo que habíamos hecho. Él confirmó nuestras conjeturas. Lo que ustedes dos hicieron fue una de las cosas más peligrosas que uno pueda imaginar, dijo. Se dirigió a Carol y le explicó que nuestro ensueño había sido un éxito total y un fiasco. Logramos transferir nuestra conciencia del mundo cotidiano a nuestros cuerpos energéticos, haciendo así el viaje con toda nuestra masa física, pero habíamos fallado en evitar la influencia de los seres inorgánicos. Dijo que por lo común, los ensoñadores experimentan la maniobra completa como una serie de transiciones lentas, y que tienen que expresar su intento para poder así usar la conciencia como un elemento. En nuestro caso, todos esos pasos fueron eliminados. Debido a la intervención de los seres inorgánicos, fuimos realmente arrojados a un mundo mortal a una velocidad tenebrosa. No fue la energía de ustedes dos combinada la que hizo su viaje posible, continuó. Algo más hizo eso. Y hasta seleccionó ropa adecuada para ustedes. ¿Quiere usted decir, Nahual, que la ropa y la cama y el cuarto sucedieron solo porque nos manejaban los seres inorgánicos?, Carol preguntó. No cabe la menor duda, contestó. Ordinariamente, los ensoñadores son simples viajeros. Por la forma en que este viaje se desarrolló, ustedes dos tuvieron asientos de primera fila y vivieron la maldición de los brujos antiguos. Lo que les pasó a ellos fue precisamente lo que les pasó a ustedes. Los seres inorgánicos los llevaron a un mundo del cual no pudieron regresar. Debería haberlo presentido, pero ni siquiera me pasó por la mente que los seres inorgánicos fueran a hacerse cargo y a tenderles la misma trampa a ustedes dos. ¿Quiere usted decir que nos querían mantener ahí?, Carol preguntó. Si se hubieran salido de ese cuarto, estarían ustedes ahora vagando sin esperanza en ese mundo, dijo Don Juan.
Explicó que ya que habíamos entrado ahí con toda nuestra masa física, la fijación de nuestros puntos de encaje en la posición preseleccionada por los seres inorgánicos, fue tan abrumadora que creó una especie de niebla que borraba cualquier memoria previa del mundo de donde veníamos. Añadió que la consecuencia natural de tal inmovilidad, como en el caso de los brujos de la antigüedad, es que el punto de encaje de los ensoñadores no puede regresar nunca más a su posición original. Piensen en esto, nos recomendó. Quizá esto es exactamente lo que nos está sucediendo a todos nosotros en el mundo de la vida diaria. Estamos aquí, y la fijación de nuestro punto de encaje es tan abrumadora que nos ha hecho olvidar de dónde venimos y cuál era nuestro propósito al venir aquí. Don Juan no quiso decir nada más acerca de nuestro viaje. Sentí que lo hacía para salvarnos de la angustia y del miedo. Nos llevó a cenar. Cuando llegamos al restaurante, a un par de cuadras del hotel, eran las 6 de la tarde, lo que quería decir que Carol y yo habíamos dormido, si fue eso lo que hicimos, alrededor de 18 horas. Solo Don Juan tenía hambre. Carol comentó con un toque de enojo que estaba comiendo como un puerco. Varias cabezas se volvieron en nuestra dirección al escuchar la risa de Don Juan. Era una noche tibia. El cielo estaba claro. Había una brisa suave y acariciante cuando nos sentamos en una banca de la Alameda. Hay una pregunta que me tiene loca, Carol Tiggs le dijo a Don Juan. No usamos la conciencia como un medio para viajar, ¿verdad? Es verdad, Don Juan dijo y dio un profundo suspiro. La tarea era escabullirse de los seres inorgánicos, no ser manejados por ellos. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora? Carol preguntó. Van a posponer acechar a los acechadores hasta que ustedes dos estén más fuertes, dijo. O quizá nunca lo logren. Realmente no importa. Si una cosa no funciona, otra lo hará. La brujería es un reto interminable. Nos volvió a explicar, como si estuviera tratando de fijar sus palabras en nuestras mentes, que para poder usar la conciencia como un elemento del medio ambiente, los ensoñadores deben primero hacer un viaje al reino de los seres inorgánicos. Después, deben usar la energía oscura obtenida en ese viaje como un trampolín, y mientras la posean deben intentar ser lanzados a otro mundo a través del medio de la conciencia. El fracaso de este viaje fue que ustedes no tuvieron tiempo suficiente para usar la conciencia como un elemento para viajar, prosiguió. Antes de que llegaran siquiera al reino de los seres inorgánicos, estaban ya en otro mundo. ¿Qué nos recomienda que hagamos? Carol preguntó. Les recomiendo que se vean lo menos posible, dijo. Estoy seguro que los seres inorgánicos no van a dejar pasar la oportunidad de agarrarlos, especialmente si ustedes unen sus fuerzas. A partir de entonces, Carol y yo nos mantuvimos deliberadamente alejados. La posibilidad de que pudiéramos provocar inadvertidamente otro viaje similar era un riesgo demasiado grande para nosotros. Don Juan alentó nuestra decisión repitiéndonos una y otra vez, que teníamos suficiente energía combinada para tentar a los seres inorgánicos a que nos capturaran. Don Juan volvió a encaminar mi práctica de ensueño a ver energía en ensueños generadores de energía. Con el transcurso del tiempo, vi todo lo que se me presentó. De esta manera, entré en un estado de conciencia de lo más peculiar, me hallé incapacitado para interpretar inteligentemente lo que veía. Siempre creí que había alcanzado estados de percepción para los cuales no existe léxico. Don Juan me explicó que mis incomprensibles e indescriptibles visiones se debían a que mi cuerpo energético usaba la conciencia como un elemento, no para viajar, ya que nunca tuve la suficiente energía para ello, sino para entrar en los campos energéticos de la materia inanimada o en los campos energéticos de seres vivientes. 11. El inquilino. Mis prácticas de ensueño, como estaba acostumbrado a tenerlas, terminaron de un momento a otro. Don Juan me puso bajo la tutela de dos mujeres de su bando, Florinda Graham y Zuleika Avelar, sus dos compañeras más cercanas. Su instrucción no fue en lo absoluto sobre las compuertas del ensueño, sino más bien sobre diferentes maneras de usar el cuerpo energético, y no duró el tiempo suficiente como para influenciarme. Me dieron la impresión de que estaban más interesadas en ponerme a prueba que en enseñarme algo útil. No hay nada más que te pueda enseñar sobre el ensueño, Don Juan dijo cuando le pregunté sobre este asunto. Mi estadía en este mundo ha terminado. Pero Florinda se va a quedar.
Ella es la que va a dirigir, no solo a ti, sino a todos mis demás aprendices. ¿Va ella a continuar mis prácticas de ensueño? No lo sé, ni tampoco ella lo sabe. Todo depende del espíritu. El verdadero jugador. Nosotros no somos jugadores. Somos meros instrumentos en sus manos. Siguiendo los comandos del espíritu, te tengo que decir lo que es la cuarta compuerta del ensueño, aunque no te pueda guiar más. ¿Para qué despertar mi apetito? Prefiero no saber. El espíritu no ha dejado que eso dependa de mí ni que dependa de ti. Y quiera o no quiera, yo te tengo que bosquejar la cuarta compuerta del ensueño. Don Juan explicó que en la cuarta compuerta del ensueño el cuerpo energético viaja a lugares concretos y específicos, y que hay tres maneras de usarla. Una es viajar a lugares concretos en este mundo, otra es viajar a lugares concretos fuera de este mundo, y otra es viajar a lugares que solo existen en el intento de otros. Aseveró que la última compuerta era la más difícil y peligrosa de las tres, y que era, por cierto, la predilección de los brujos antiguos. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Pregunté. Por el momento nada. Archívalo hasta que lo necesites. ¿Quiere usted decir que puedo cruzar la cuarta compuerta yo solo, sin ayuda? Que puedas o no puedas hacerlo depende del espíritu. Abandonó el tema abruptamente, pero no me dejó la impresión de que debería de tratar de alcanzar y cruzar la cuarta compuerta yo solo. Don Juan hizo entonces una última cita conmigo, dijo que era para darme una despedida de brujo, el toque final de mis prácticas de ensueño. Me pidió que fuera a verlo al pueblo del sur de México donde él y sus compañeros vivían. Llegué ahí en la tarde. Don Juan y yo nos sentamos en el patio de su casa, en unas incómodas sillas de mimbre con gruesos almohadones. Don Juan se rió y me guiñó el ojo. Las sillas eran un regalo de una de las mujeres de su bando, y debíamos sentarnos allí como si nada nos molestara, especialmente él. Le habían comprado las sillas en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y se las trajeron a México con muchas penurias. Don Juan me pidió que le leyera un poema de Dylan Thomas. Añadió que ese poema tenía para mí, en esos momentos, un significado muy pertinente. He anhelado alejarme del siseo de la mentira gastada, y del grito continuo del viejo terror, que se torna más terrible a medida que el día avanza y se desliza dentro del mar profundo. He anhelado irme, pero tengo miedo de que un pedazo de existencia aún intacto pudiera explotar al salir de la vieja mentira, quemándose en el suelo, y, reventando en el aire, me dejase medio ciego. He anhelado irme, pero tengo miedo. Don Juan se levantó de su silla y dijo que iba a dar un paseo por la plaza, en el centro del pueblo. Me pidió que fuera con él. E inmediatamente asumí que el poema había evocado un sentimiento negativo en él y que quería disiparlo. Llegamos a la plaza sin haber dicho una sola palabra. Dimos un par de vueltas aún sin hablar. Había bastante gente arremolinándose alrededor de las tiendas en las calles que estaban en el lado este y norte de la plaza. Todas las calles alrededor de la plaza estaban pavimentadas de una manera muy dispareja. Las casas eran masivas, edificios de adobe de un piso, con techos de teja, paredes blancas y puertas pintadas de café o de azul. En una calle al lado, a una cuadra de la plaza, las altas paredes de la enorme iglesia colonial, que parecía una mezquita morisca, se asomaban por encima del techo del único hotel en el pueblo. En el lado sur, había dos restaurantes que inexplicablemente estaban juntos, haciendo buen negocio, sirviendo prácticamente el mismo menú a los mismos precios. Rompí el silencio y le pregunté a Don Juan si también a él le parecía raro que los dos restaurantes fueran casi iguales. Todo es posible en este pueblo, contestó. La manera en que lo dijo me hizo sentir inquieto. ¿Por qué estás tan nervioso?, me preguntó con una seria expresión. ¿Sabes algo y no quieres decírmelo? ¿Qué pregunta, Don Juan? Cuando estoy cerca de usted estoy siempre nervioso. Algunas veces más que otras. Al parecer estaba haciendo un serio esfuerzo para no reírse. Su cuerpo entero se estremecía. Los nahuales no son realmente los seres más amigables de la tierra, dijo en un tono de disculpa. Comprobé eso de la manera más difícil, por medio de mi maestro, el terrible Nahual Julián. Su mera presencia me provocaba tal susto que creía morirme.
Cada vez que me enfocaba con su mirada, estaba seguro de que mi vida no valía un pito. Créamelo, don Juan, usted me causa la misma impresión. Se rió abiertamente. No, no. Estás exagerando. Yo soy un ángel en comparación. Quizás sea usted un ángel en comparación, excepto que yo no tengo al Nahual Julián para hacer comparaciones. Se rió de buena gana por un momento, y luego se volvió a poner serio. Ni sé por qué, pero me siento asustado, le expliqué. ¿Hay alguna razón para que estés asustado?, preguntó, deteniéndose a escudriñarme. Su tono de voz y sus cejas levantadas me dieron la total impresión de que sospechaba que yo sabía algo y no se lo iba a revelar. Claramente esperaba una revelación de mi parte. Su insistencia lo hace a usted el sospechoso, dije. ¿Está seguro de que no es usted el que se trae algo entre manos? Sí, me traigo algo entre manos, admitió sonriendo. Pero ese no es el asunto. El asunto es que hay alguien esperándote en este pueblo. Y tú no sabes del todo bien lo que es, o sabes exactamente lo que es, pero no te atreves a decírmelo, o no lo sabes en absoluto. ¿Quién me está esperando aquí? Don Juan reanudó enérgicamente su caminata en lugar de contestarme, y seguimos andando alrededor de la plaza en completo silencio. Dimos varias vueltas, buscando una banca donde sentarnos, hasta que unas muchachas se levantaron de una y se fueron. Hace años que te estoy hablando sobre las extrañas prácticas de los brujos del México antiguo, don Juan dijo, sentándose y haciéndome un ademán para que me sentara junto a él. Con un fervor casi religioso, empezó a decir otra vez lo que ya me había dicho tantas veces, que esos brujos, guiados por intereses extremadamente egoístas, pusieron todos sus esfuerzos en perfeccionar prácticas que los alejaron mucho de la cordura y el equilibrio mental. Finalmente fueron exterminados, cuando sus complejas estructuras de creencias y acciones se volvieron tan difíciles de manejar que perdieron el equilibrio y se desplomaron. Por supuesto, esos brujos de la antigüedad vivieron y se multiplicaron en esta área, dijo observando mi reacción, aquí en este pueblo. Este pueblo moderno fue construido sobre los cimientos de uno de sus pueblos. Los brujos de la antigüedad hicieron todos sus tratos aquí en este sitio. ¿Le consta a usted esto, don Juan? Me consta, y muy pronto a ti también te constará. Mi creciente ansiedad me forzó a hacer algo que detestaba: enfocarme en mí mismo. Sintiendo mi frustración, don Juan me aguijoneó. Muy pronto vamos a saber si realmente eres como los brujos antiguos, o como los de ahora, dijo. Me está volviendo loco con toda esta extraña y siniestra conversación, protesté. El haber estado con don Juan por 13 años me había condicionado, primero que nada, a concebir el pánico como algo que estaba siempre a un paso de distancia, justo para venírseme encima. Don Juan parecía indeciso. Noté sus miradas furtivas en dirección de la iglesia. Parecía estar distraído. Cuando le hablé no me escuchó. Le tuve que repetir mi pregunta. ¿Está usted esperando a alguien? Sí, dijo. Ciertamente que sí. Ahorita nomás estaba sintiendo todo lo que está alrededor nuestro. Me agarraste en el acto de escudriñar con mi cuerpo energético. ¿Qué es lo que sintió, don Juan? Mi cuerpo energético siente que todo está en perfecto orden. La obra se llevará a cabo esta noche. Tú eres el principal protagonista. Yo soy un personaje con un papel secundario, pero significativo, y salgo en escena solo en el primer acto. ¿De qué está usted hablando, don Juan? No me contestó. Sonrió como un personaje benévolo. Estoy preparando el terreno, dijo. Dándote una flotación, por así decirlo, con la idea de que los brujos de ahora han aprendido una dura lección. Se han dado cuenta de que pueden tener la energía para ser libres solamente si se mantienen desapegados. Hay un tipo peculiar de desapego que no nace ni del miedo ni de la pereza, sino de la convicción. Don Juan hizo una pausa y se levantó, estiró los brazos hacia enfrente y hacia los lados y luego hacia atrás. Haz lo mismo, me aconsejó. Te tonifica el cuerpo, y tienes que estar muy fuerte para enfrentar lo que te espera esta noche. Un desapego total o una absoluta entrega a tus vicios es lo que te espera esta noche. Es una decisión que cada nahual en mi linaje tiene que hacer.
Se sentó otra vez y respiró profundamente. Lo que dijo y la manera como lo dijo pareció haber consumido toda su energía. Creo que puedo entender el desapego y lo opuesto a ello, prosiguió, ya que tuve el privilegio de conocer a dos nahuales, mi benefactor, el nahual Julián, y su benefactor, el nahual Elías. Fui capaz de autentificar la diferencia entre los dos. El nahual Elías era desapegado hasta el punto de pasar por alto un regalo de poder. El nahual Julián era también desapegado, pero no lo suficiente como para hacer eso. Guiándome por su tono y sus palabras dije, diría que usted me va a poner a prueba esta noche. ¿No es así? Yo no tengo la energía para ponerte a ninguna clase de prueba, pero el espíritu sí, dijo con una sonrisa y añadió, yo no soy más que su agente. ¿Qué me va a hacer el espíritu, don Juan? Todo lo que te puedo decir es que esta noche alguien te va a dar una lección de ensueño, en la forma en que las lecciones de ensueño se solían dar, pero no soy yo quien te va a dar esa lección. Otra persona más va a ser tu maestro y te va a guiar esta noche. ¿Quién va a ser mi maestro y guía? Un visitante que puede ser una horrenda sorpresa para ti, o no ser una sorpresa en absoluto. ¿Y cuál es la lección de ensueño que voy a recibir? Es una lección sobre la cuarta compuerta del ensueño. Y está dividida en dos partes. Te voy a explicar ahora la primera parte. Nadie te puede explicar la segunda parte, ya que es algo que te incumbe solo a ti. Todos los nahuales de mi línea tuvieron esta lección de dos partes. Pero ninguna de las lecciones fue igual, ya que fueron hechas a la medida de cada uno de esos nahuales. Sus explicaciones no me ayudan en nada, don Juan. Lo que hacen es ponerme más y más nervioso. Nos quedamos callados por un largo rato. Estaba yo tan inquieto que no sabía cómo expresarme sin tener que quejarme. Como ya bien sabes, para los brujos de hoy en día percibir energía directamente es una cuestión de logro personal, dijo don Juan. Una cuestión de manejar y desplazar el punto de encaje por medio de la disciplina. Para los brujos antiguos, el desplazamiento del punto de encaje era una consecuencia de su subyugación a otros sus maestros, quienes lograban desplazarlo con tenebrosas operaciones que daban a sus discípulos como regalos de poder. Alguien con más energía que nosotros nos puede influenciar sin medida, prosiguió. Por ejemplo, el nahual Julián me podría haber convertido en un esclavo idiota, o en un demonio, o un santo. Pero él era un nahual impecable y me dejó libre para hacer lo que yo fuere. Los brujos antiguos no eran así de impecables. Con sus incesantes esfuerzos para controlar a otros, crearon una situación de terror que pasó de maestro a discípulo. Se levantó y escudriñó todo lo que estaba a los alrededores. Como puedes ver, este pueblo no es gran cosa, continuó. Pero tiene una fascinación única para los guerreros de mi línea. Aquí yace la fuente de lo que somos, y la fuente de lo que no queremos ser. Ya que me encuentro al final de mi estadía, te tengo que poner al tanto de ciertas ideas, contarte ciertas historias, ponerte en contacto con ciertos seres, aquí mismo en este pueblo, exactamente como mi benefactor lo hizo conmigo. Don Juan dijo que estaba reiterando algo con lo cual yo ya estaba familiarizado, que todo lo que él era y todo lo que sabía eran un legado de su maestro el nahual Julián, quien heredó todo de su maestro el nahual Elías. El nahual Elías del nahual Rosendo, el del nahual Luján, el nahual Luján del nahual Santisteban, y el nahual Santisteban del nahual Sebastián. En un tono muy formal, me volvió a decir algo que ya me había explicado muchas veces antes, que hubo 8 nahuales antes del nahual Sebastián, pero que fueron bastante distintos, porque tuvieron una actitud diferente hacia la brujería y un concepto contradictorio de esta, aunque aún estaban directamente relacionados con su linaje. Ahora debes recordar y repetirme todo lo que te haya dicho sobre el nahual Sebastián, me pidió. Su petición me pareció extraña, pero le repetí todo lo que él o sus compañeros me habían dicho acerca del nahual Sebastián y el mítico brujo antiguo, el desafiante de la muerte, conocido por ellos como el inquilino. Sabes que el desafiante de la muerte nos da regalos de poder a cada nueva generación de nahuales, dijo don Juan. Y la naturaleza específica de esos regalos de poder es lo que cambió el curso de nuestro linaje. Explicó que, siendo el inquilino un brujo de la escuela antigua, aprendió de sus maestros todo lo enmarañado del desplazamiento del punto de encaje.
ya que tenía quizá miles de años de una insólita vida y conciencia amplio tiempo para perfeccionar cualquier cosa, sabía cómo lograr y mantener cientos, si no es que miles de nuevas posiciones del punto de encaje. Sus regalos eran dos cosas: mapas, para lograr desplazamientos del punto de encaje a sitios específicos, y manuales sobre cómo inmovilizarlo en cualquiera de esas posiciones para de esta forma adquirir cohesión. Don Juan llegó esa noche a la cúspide de su arte de narrador. Nunca lo había visto tan dramático. Si no lo hubiera conocido bien, podría haber jurado que su voz reflejaba profundamente la preocupación de alguien poseído por el miedo o la ansiedad. Sus gestos me dieron la impresión de que yo estaba presenciando la actuación de un gran actor, al interpretar a la perfección el nerviosismo y la preocupación. Don Juan me escudriñó, y en el tono y la manera de alguien que está revelando algo muy doloroso dijo que, por ejemplo, el Nagual Luján recibió del inquilino un regalo de 50 posiciones. Sacudió su cabeza rítmicamente, como si me estuviera pidiendo silenciosamente que considerara lo que me acababa de decir. Me quedé callado. 50 posiciones. Exclamó asombrado. Para un regalo, una, o a lo máximo 2 posiciones del punto de encaje deberían ser más que suficientes. Encogió los hombros en un gesto de asombro. Me dijeron que el Nagual Luján le caía inmensamente bien al inquilino, continuó. Desarrollaron una amistad tan cercana que eran prácticamente inseparables. Me dijeron que el Nagual Luján y el inquilino solían ir todas las mañanas ahí a esa iglesia a oír misa. ¿Aquí mismo en este pueblo?, pregunté totalmente desconcertado. Aquí mismo, contestó. Posiblemente se sentaron en este mismo lugar, en otra banca, hace más de 100 años. ¿Caminaron realmente en esta plaza el Nagual Luján y el inquilino? Volví a preguntar, incapaz de superar mi sorpresa. Seguro que lo hicieron, exclamó. Te traje aquí esta noche porque el poema que leíste me dio la señal de que ya era hora de tratar con el inquilino. El pánico se apoderó de mí con una velocidad inverosímil. Tuve que respirar por la boca, porque me ahogaba. Hemos estado discutiendo los extraños logros de los brujos de la antigüedad, don Juan continuó. Aunque siempre muy difícil cuando uno tiene que hablar exclusivamente en idealidades, sin ningún conocimiento directo. Te puedo repetir desde ahora hasta el día del juicio final algo que para mí es clarísimo, pero que para ti es imposible de entender o creer, puesto que no tienes ningún conocimiento directo sobre ello. Se levantó y me miró fijamente de pies a cabeza. Vamos a la iglesia, dijo. Al inquilino le gusta la iglesia y sus alrededores. Estoy seguro de que este es el momento de ir ahí. Muy pocas veces, en el curso de mi asociación con don Juan, había sentido tal aprensión. Estaba yo rígido y entumecido. Mi cuerpo entero temblaba cuando me paré. Mi estómago estaba hecho nudos y, sin embargo, cuando se encaminó a la iglesia, lo seguí sin decir una sola palabra. Mis rodillas sí protestaron. Se sacudían y se doblaban involuntariamente cada vez que daba un paso. Para cuando hubimos caminado la corta cuadra de la plaza a los escalones de piedra caliza del atrio de la iglesia, yo estaba a punto de desmayarme. Don Juan me puso el brazo alrededor de los hombros para sostenerme. Ahí está el inquilino, dijo con tal indiferencia que parecía como si acabara de reconocer a un viejo amigo. Miré hacia la dirección que señalaba y vi un grupo de 5 mujeres y 3 hombres al final del atrio. Mi mirada rápida y asustada no reveló nada extraño en esa gente. No podía siquiera decir si estaban entrando o saliendo de la iglesia, aunque sí me di cuenta de que parecían estar congregados allí accidentalmente. Para cuando don Juan y yo llegamos a la pequeña puerta, cortada en los masivos portales de madera de la iglesia, 3 mujeres ya habían entrado. Los 3 hombres y las otras 2 mujeres se alejaban en diferentes direcciones. Experimenté un momento de confusión, me volví hacia don Juan para que me aclarara la situación. Me señaló la fuente de agua bendita con un movimiento de la barbilla. Debemos obedecer las reglas y persignarnos, susurró. ¿Dónde está el inquilino?, pregunté también susurrando. Don Juan sumergió la punta de sus dedos en la pila de agua e hizo la señal de la cruz. Con un gesto imperativo me urgió a que hiciera lo mismo. ¿Era el inquilino uno de los 3 hombres que se fueron?, susurré en su oído. No, susurró sonriendo.
El inquilino es una de las 3 mujeres que se quedaron. La que está en la última fila de atrás. En ese momento, una mujer en la fila trasera giró la cabeza hacia mí, sonrió y me saludó con una inclinación de la cabeza. Llegué a la puerta de un salto y salí corriendo. Don Juan saltó tras de mí. Con una increíble agilidad corrió más rápido que yo y me agarró del brazo. ¿A dónde vas?, preguntó, su cara y su cuerpo contorsionados por la risa. Me sostuvo firmemente mientras yo respiraba grandes bocanadas de aire. Estaba realmente ahogándome. Las carcajadas le venían como olas de mar. Me solté de él enérgicamente y caminé hacia la plaza. Me siguió. Nunca me imaginé que el inquilino te fuera a afectar tanto, dijo, y nuevas olas de risa sacudieron su cuerpo. ¿Por qué no me dijo que el inquilino era una mujer? El brujo que está allí es el desafiante de la muerte, dijo solemnemente. Para un brujo como él, tan versado en los desplazamientos del punto de encaje, ser hombre o mujer es cuestión de decisión y conveniencia. Esta es la primera parte de la lección de ensueño que te dije ibas a recibir. Y el desafiante de la muerte es el misterioso visitante que te va a guiar esta noche. Cruzó sus brazos sobre las costillas, ya que la risa lo hacía toser. Yo estaba mudo. Luego, una repentina furia se apoderó de mí. No estaba enojado con Don Juan, o conmigo mismo o con nadie en particular. Era una furia fría que no estaba dirigida a nadie, y que me hacía sentir como si mi pecho y todos los músculos de mi cuello fueran a explotar. Regresemos a la iglesia, grité sin reconocer mi propia voz. No te pongas histérico, dijo suavemente. No tienes que brincar al fuego así nomás. Piensa. Delibera. Mide las cosas. Enfría tu mente. Nunca en tu vida has pasado por tal prueba. Ahora lo que necesitas es tranquilidad. No te puedo sugerir qué hacer, continuó. Solo puedo, como cualquier otro nahual, ponerte frente a tu reto después de decirte en términos bastante indirectos todo lo que es pertinente a ello. Esta es una de las maniobras del nahual, decir todo sin decirlo o pedir sin pedirlo. Quería terminar con lo que fuera rápidamente. Pero Don Juan dijo que un momento de pausa restauraría lo que me quedara de confianza en mí mismo. Mis rodillas estaban a punto de doblarse. Solícitamente, Don Juan me hizo sentar en la banqueta. Se sentó junto a mí. La primera parte de la lección de este ensueño es que la feminidad y masculinidad no son estados finales, sino el resultado de una posición específica del punto de encaje, dijo. Y el acto de acomodar así el punto de encaje es, naturalmente, una cuestión de disciplina y entrenamiento. Esta maniobra era el deleite de los brujos antiguos, y son ellos los únicos que pueden lograrlo. Quizá porque era la única reacción racional que me quedaba, empecé a arguir con Don Juan. No puedo aceptar ni creer lo que está usted diciendo, dije, y sentí que un calor me subía a la cara. Pero tú mismo viste a la mujer, Don Juan contestó, ¿crees que todo eso era un truco? No sé qué pensar. Ese ser en la iglesia es una mujer real, dijo enérgicamente, ¿por qué habría eso de molestarte tanto? El hecho de que haya nacido hombre es únicamente un testimonio del poder de los brujos antiguos. Esto no debería sorprenderte. Ya has compenetrado completamente los principios de la brujería. Todo yo estaba a punto de explotar de tensión. En un tono acusativo, Don Juan dijo que yo discutía sin ton ni son. Con una paciencia forzada, pero con verdadera pomposidad, le expliqué los fundamentos biológicos de la feminidad y la masculinidad. Entiendo todo eso, dijo. Y tienes razón en lo que dices. Tu error está en tratar de hacer universales tus aseveraciones. Estamos hablando de principios básicos, grité. Son pertinentes al hombre aquí o en cualquier otro lugar del universo. Eso es verdad, dijo en voz queda. Todo lo que dices es verdad, siempre y cuando nuestro punto de encaje se quede en su posición habitual. Pero en el momento en que se desplaza más allá de ciertos límites y nuestro mundo cotidiano ya no tiene función, ninguno de tus principios fundamentales tiene el valor total del que hablas. Tu error es olvidar que el desafiante de la muerte ha trascendido esos límites miles y miles de veces. No se requiere ser un genio para darse cuenta de que el inquilino no está atado a las mismas fuerzas que te atan a ti ahora.
Le dije que mi lucha, si se pudiera llamar lucha, no era con él, sino con la horripilante parte práctica de la brujería, la cual, hasta ese momento, había sido algo tan estrafalario y tan lejano que nunca fue un verdadero problema para mí. Reiteré que como ensoñador, estaba dentro de mi experiencia atestiguar que en el ensueño todo es posible. Le recordé que él mismo había cultivado y promovido esta convicción, junto con la fundamental necesidad de cordura y salud mental. Lo que él proponía como el estado de ser del inquilino no era algo cuerdo. Era un tema únicamente para el ensueño y no para el mundo cotidiano. Le dejé saber que para mí lo que él proponía era algo abominable e insostenible. ¿Por qué esta violenta reacción?, me preguntó con una sonrisa. Su pregunta me agarró desprevenido. Me sentí de verdad apenado y culpable. Creo que me siento amenazado en lo más profundo, admití, y lo decía sinceramente. Pensar que la mujer de la iglesia era un hombre me era de alguna manera nauseabundo. Un pensamiento sensato cruzó por mi mente: quizá el inquilino fuera un travestista. Le pregunté ansiosamente a don Juan sobre esta posibilidad. Se rió tan fuerte que parecía estar a punto de desmayarse. Esa es una posibilidad demasiado mundana, dijo. A lo mejor tus viejos amigos harían una cosa así. Tus nuevos amigos tienen más recursos y se masturban mucho menos. Te repito. Ese ser en la iglesia es una mujer, sonrió maliciosamente. Siempre te has sentido atraído por las mujeres, ¿no es así? Parece que esta situación estuviera hecha a tu medida. Su regocijo era tan intenso e infantil que fue contagioso. Los dos nos pusimos a reír. Él con total abandono, y yo con total ansiedad. Llegué entonces a una decisión. Me levanté y le dije en voz alta que no tenía deseo de tratar con el inquilino en ninguna forma o aspecto. Mi decisión era pasar por alto todo este asunto y regresar, primero a su casa, y luego a la mía. Don Juan dijo que él no tenía inconveniente con mi decisión. Empezamos a caminar de regreso a su casa. Mis pensamientos volaban sin orden. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, o si estaba corriendo de miedo. E inmediatamente razoné que mi decisión era correcta e inevitable. Me aseguré a mí mismo que no estaba interesado en adquisiciones, y que los regalos del inquilino eran como adquirir propiedad. Pero luego me llené de dudas y curiosidad. Había tantas preguntas que le podría hacer al desafiante de la muerte. Mi corazón empezó a latir tan intensamente que lo sentí en mi estómago. De repente, los latidos se transformaron en la voz del emisario de ensueño. Rompió su promesa de no interferir y dijo que una increíble fuerza estaba acelerando mi corazón para conducirme de regreso a la iglesia. Caminar hacia la casa de don Juan era caminar hacia la muerte. Me detuve y apresuradamente confronté a don Juan con las aseveraciones del emisario. ¿Es cierto?, le pregunté. Mucho me temo que sí, admitió con una tímida sonrisa. ¿Por qué no me lo dijo usted mismo, don Juan? ¿Me iba usted a dejar morir porque cree que soy un cobarde?, le pregunté furioso. No te ibas a morir tan fácilmente. Tu cuerpo energético tiene muchísimos recursos. Y nunca se me ocurrió pensar que eras un cobarde. Respeto tus decisiones sin importarme un comino qué es lo que las motiva. Tú también estás al final del camino al igual que yo. Así que sé un verdadero nahual. No te avergüences de lo que eres. Si fueras un cobarde, creo que ya te hubieras muerto de miedo hace muchos años. Pero si te da tanto miedo conocer al desafiante de la muerte, entonces muere en lugar de enfrentarlo. De eso no puedes avergonzarte. Regresemos a la iglesia, dije tan tranquilo como pude. Ya estamos llegando al meollo de todo este asunto. Don Juan exclamó. Pero primero, regresemos a la plaza, sentémonos en una banca, y consideremos cuidadosamente tus opciones. Podemos tomar todo el tiempo necesario. Además, es demasiado temprano para transacciones con el inquilino. Caminamos de regreso al parque, encontramos inmediatamente una banca vacía y nos sentamos. Tienes que entender que solo tú puedes tomar la decisión de conocer o no conocer al inquilino, o de aceptar o rechazar sus regalos de poder, dijo don Juan. Pero le tienes que decir tu decisión a la mujer de la iglesia, cara a cara y solo. De otra manera tu decisión no será válida.
Don Juan dijo que los regalos del inquilino eran extraordinarios, pero que su precio era tremendo, y que él no aprobaba ni los regalos ni el precio. Antes de que tomes realmente una decisión, don Juan continuó, debes estar al tanto de todos los detalles de tus convenios con ese brujo. Prefiero no saber nada más acerca de eso, don Juan, le supliqué. Es tu deber saber todo, dijo, ¿de qué otra forma podrías entonces tomar una decisión correcta? ¿No cree usted que mientras menos sepa sobre el inquilino mejor para mí? No. Esta no es una cuestión de esconderse hasta que el peligro haya pasado. Este es el momento de la verdad. Todo lo que has hecho y experimentado en el mundo de los brujos te ha conducido hasta este punto. No te lo quise decir porque confiaba que tu cuerpo energético te diría que no hay manera de salirse de esta cita, ni siquiera muriendo. ¿Entiendes? Lo entendí también que le pregunté si le sería posible hacerme cambiar de niveles de conciencia para aliviar mi inquietud y mi miedo. Casi me hizo saltar con la explosión de su no. Tienes que enfrentar al desafiante de la muerte con frialdad y premeditación, prosiguió. Y no lo puedes hacer por medio de sustitutos. Don Juan tranquilamente empezó a repetirme todo lo que me había dicho sobre el desafiante de la muerte. Mientras él hablaba, me di cuenta de que parte de mi confusión era el resultado del uso del lenguaje. A pesar de que don Juan lo llamaba el desafiante de la muerte y el inquilino, al describir la relación entre ese brujo y los nahuales de su línea, don Juan hablaba de la mujer de la iglesia, mezclando la denotación de género masculino y femenino. Dijo que se suponía que el inquilino pagaba por la energía que él tomaba de los nahuales, pero que lo que él pagaba había atado a esos nahuales por generaciones. Como pago por la energía que tomó de todos ellos, la mujer de la iglesia les enseñó cómo desplazar exactamente su punto de encaje a posiciones específicas que ella misma había escogido. En otras palabras, ella ató a cada uno de esos hombres con un regalo de poder que consistía de una posición específica y preseleccionada del punto de encaje, junto con todas sus implicaciones. ¿Qué quiere usted decir con todas sus implicaciones, don Juan? Quiero decir los resultados negativos de esos regalos. La mujer de la iglesia sabe solamente cómo complacer. No hay frugalidad, ni sosiego en esa mujer. Por ejemplo, le enseñó al nahual Julián cómo arreglar su punto de encaje para ser exactamente como ella, una mujer. Enseñarle esto a mi benefactor, siendo el incurable voluptuoso que era, fue como darle alcohol a un borracho. Pero, ¿no somos cada uno de nosotros responsables de lo que hacemos? Sí, por supuesto. Sin embargo, para algunos de nosotros es más difícil ser responsable que para otros. Aumentar deliberadamente esta dificultad, como esa mujer lo hace, es poner una innecesaria presión sobre nosotros. ¿Cómo sabe usted que la mujer de la iglesia lo hace deliberadamente? Se lo ha hecho a todos los nahuales de mi línea. Si nos examinamos justa y honradamente, tenemos que admitir que el desafiante de la muerte nos ha convertido, con sus regalos, en una línea de brujos bastante flojos y dependientes. No podía seguir pasando por alto la inconsistencia en su uso del lenguaje, y me quejé. Tiene que hablar de ese brujo ya sea como hombre o como mujer, pero no como los dos, dije duramente. Estoy demasiado tenso y su uso arbitrario del lenguaje me pone aún más inquieto. Yo mismo estoy muy inquieto, confesó. Pero la verdad es que el desafiante de la muerte es las dos cosas, hombre y mujer. Nunca he sido capaz de enfrentar con gracia este cambio. Estaba seguro de que ibas a sentir lo mismo habiéndolo visto como hombre primero. Don Juan me hizo acordar que en una ocasión, años antes, me llevó a conocer al desafiante de la muerte y conocí a un hombre, un indio delgado y extraño que no era viejo, pero tampoco joven. Lo que más recordaba era su acento inusitado y su uso de una metáfora para describir cosas que afirmaba haber visto. Decía: mis ojos se pasearon. Por ejemplo, dijo: mis ojos se pasearon en los cascos de los conquistadores españoles. El evento era tan efímero en mi mente que siempre creí que nuestro encuentro había durado solo unos cuantos minutos. Don Juan me dijo más tarde que pasé todo un día con el desafiante de la muerte. Algo de lo que yo no estaba consciente en lo absoluto.
La razón por la cual estaba tratando hace un rato de que me dijeras si sabías o no lo que iba a pasar, don Juan continuó, era porque creí que hace años habías hecho tú mismo una cita con el desafiante de la muerte. Me estaba usted dando demasiado valor, don Juan. Para decirle la verdad, realmente no sé ni quién soy. Pero, ¿qué le hizo creer que yo sabía? Le caíste muy bien al desafiante de la muerte. Y eso para mí quiere decir que a lo mejor ya te hizo un regalo de poder, aunque tú no te acuerdes de nada. O que tal vez hiciste una cita con él como mujer. Hasta sospeché que te había dado direcciones precisas. Don Juan comentó que el desafiante de la muerte, siendo definitivamente una criatura de hábitos rituales, siempre se presentó a los nahuales de su línea primero como hombre, como había sucedido con el nahual Sebastián, y subsecuentemente como mujer. ¿Por qué llama usted a los regalos del desafiante de la muerte regalos de poder? ¿Y por qué el misterio? Pregunté. Usted mismo puede desplazar su punto de encaje al sitio que quiera, ¿no es cierto? Se llaman regalos de poder porque son el producto del conocimiento especializado de los brujos de la antigüedad, dijo. El misterio de esos regalos es que nadie en esta tierra, con la excepción del desafiante de la muerte, puede darnos una muestra de ese conocimiento. Y por supuesto que puedo desplazar mi punto de encaje a cualquier sitio que yo quiera, ya sea dentro o afuera de la forma energética del hombre. Pero lo que no puedo hacer, y solo el desafiante de la muerte puede, es saber qué hacer con mi cuerpo energético en cada una de esas posiciones para llegar a una percepción total. Luego explicó que los brujos de ahora no conocen los detalles de las miles y miles de posibles posiciones del punto de encaje. ¿Qué quiere usted decir con detalles? Pregunté. Formas particulares de tratar el cuerpo energético para mantener el punto de encaje fijo en posiciones específicas, contestó. Tomó su propio caso como ejemplo. Dijo que el regalo de poder que el desafiante de la muerte le dio había sido la posición del punto de encaje de un cuervo, y los procedimientos para manejar su cuerpo energético a fin de obtener la percepción total de un cuervo. Don Juan explicó que la total percepción y la total cohesión eran lo que los brujos antiguos buscaban a cualquier precio, y que en el caso de su propio regalo de poder, llegó a la total percepción del cuervo por medio de procesos que tuvo que aprender, paso a paso, como se aprende el manejo de una máquina muy compleja. Don Juan continuó explicando que la mayoría de los desplazamientos del punto de encaje, que los brujos de hoy experimentan, son desplazamientos ligeros dentro de una delgada banda de filamentos luminosos en el interior del huevo luminoso, llamada la banda del hombre, o el aspecto puramente humano de la energía del universo. Más allá de esa banda, pero aún dentro del huevo luminoso, se encuentra el reino de los grandes desplazamientos. Cuando el punto de encaje se desplaza a cualquier sitio en esta área, lo que uno percibe es más o menos comprensible, pero se requiere de procedimientos extremadamente detallados para que la percepción no sea meramente más o menos comprensible, sino total. En tu último viaje a lo desconocido, los seres inorgánicos te engañaron a ti y a Carol, ayudándolos a que obtuvieran total cohesión en un gran desplazamiento, dijo don Juan. Les desplazaron sus puntos de encaje al sitio más lejano posible y luego los ayudaron a percibir ahí como si estuvieran en el mundo de todos los días. Una cosa casi imposible. Para lograr esa clase de percepción, un brujo necesita conocimiento pragmático, o amigos influyentes. Al final, tus amigos te hubieran traicionado y te hubieran dejado a ti y a Carol arreglárselas por sí solos a fin de aprender medios pragmáticos para sobrevivir en ese mundo. Ustedes dos hubieran terminado llenos hasta el tope de procedimientos, tal como los brujos de la antigüedad. Cada gran desplazamiento implica posibilidades específicas, que los brujos modernos podrían aprender, continuó, si supieran cómo fijar el punto de encaje en cualquiera de esas posiciones por un buen rato. Solo los brujos de la antigüedad tenían el conocimiento específico para hacer esto. Don Juan prosiguió diciendo que el conocimiento de procedimientos específicos implicado en esos grandes desplazamientos no le fue accesible a los 8 nahuales que precedieron al nahual Sebastián, y que el inquilino le enseñó al nahual Sebastián cómo lograr percibir totalmente en 10 posiciones nuevas del punto de encaje. El nahual Santisteban recibió 7, el nahual Luján 50, el nahual Rosendo 6, el nahual Elías 4, el nahual Julián 16, y a él le enseñaron 2.
Su linaje conocía un total de 95 posiciones específicas del punto de encaje. Dijo que si yo le preguntara a él si consideraba esto como una ventaja para su linaje, tendría que decirme que no, ya que el peso de esos regalos los acercaba algo asqueroso para él al temperamento de los brujos de la antigüedad. Ahora es tu turno de encontrarte con el inquilino, continuó. Quizá los regalos que te dé a ti rompan nuestro equilibrio total y nuestro linaje se hunda en la oscuridad que acabó con los brujos antiguos. Esto es tan horrendamente serio que me deja sin palabras, dije. Simpatizo sinceramente contigo, contestó con una seria expresión. Sé que no es ningún consuelo decir que esta es la prueba más dura para un nahual de hoy en día. Enfrentarse a algo tan viejo y misterioso como el inquilino no inspira admiración, sino repugnancia. Por lo menos así fue para mí, y todavía lo es. ¿Por qué tengo que continuar con esto, don Juan? Porque sin saberlo, aceptaste el reto del desafiante. Sonsaqué tu aprobación a lo largo de tu aprendizaje, de la misma manera que mi maestro sonsacó la mía clandestinamente. Pasé a través del mismo horror, tal vez un poco más brutalmente que tú. Comenzó a reírse entre dientes. Al nahual Julián le daba por jugar horrendas bromas. Me dijo que había una hermosa viuda muy apasionada, que estaba locamente enamorada de mí. El nahual me llevaba seguido a la iglesia, y yo había visto cómo me miraba una mujer. Era una mujer guapa. Y yo era un hombre joven y fogoso. Cuando el nahual dijo que yo le gustaba a ella, me lo creí. Mi despertar fue muy rudo. Tuve que luchar por no reírme del gesto de inocencia perdida que hizo don Juan. Luego, la idea de que estuviera metido en tal apuro me pareció tan chistosa como espantosa. ¿Está usted seguro, don Juan, de que esa mujer es el inquilino? Pregunté, esperando que quizá fuera un error o una broma pesada. Estoy muy seguro, dijo. Además, aunque fuera tan tonto como para olvidarme del inquilino, mi capacidad para ver no me puede fallar. ¿Quiere usted decir, don Juan, que el inquilino tiene un tipo diferente de energía? No un tipo diferente de energía, pero ciertamente tiene características diferentes a las de una persona normal. ¿Está usted absolutamente seguro, don Juan, de que esa mujer es el inquilino? Insistí, movido por un extraño asco y miedo. Esa mujer es el inquilino. Don Juan exclamó en un tono de voz que no admitía dudas. Nos quedamos callados. Esperé el siguiente paso, en medio de un pánico que iba más allá de toda descripción. Ya te he dicho que ser un hombre natural o una mujer natural es cuestión de la posición del punto de encaje, dijo don Juan. Cuando digo natural, me refiero a alguien que nació ya sea hombre o mujer. Para un vidente, en el caso de las mujeres, la parte más brillante del punto de encaje está mirando hacia enfrente, y en el caso de los hombres, hacia adentro. El punto de encaje del inquilino estaba originalmente mirando hacia adentro, pero lo cambió retorciéndolo, y esto hace que su forma energética de huevo luminoso se vea como una concha de mar enrollada en sí misma.